El día de hoy estamos en el segundo domingo de Cuaresma. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Y este segundo domingo de Cuaresma está dedicado a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí hay cosas muy importantes. En primer lugar, la transfiguración, que es el cambio de forma, el cambio de aspecto. Y dice así que su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Algo nunca visto y algo que hasta el momento nunca se va a volver a ver. ¿Por qué? Porque lo que se vio fue algo extraordinario. Y todo esto solamente es una probadita de lo que es la gloria de Dios en su máximo esplendor. Pero todo esto hay que ponerlo en su contexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues resulta que Jesucristo con sus apóstoles y sus discípulos, obviamente que va más gente, van de camino a Jerusalén. Y Jesucristo les va a hablar de lo que va a pasar en Jerusalén, pues que lo van a capturar, que lo van a encarcelar. Y ahí les va a hablar lo que va a ser su pasión y sobre todo la muerte en cruz. Una muerte que era muy vergonzosa para todos y una muerte que solamente estaba destinada para los delincuentes. Y todo esto lo hacían para que el Imperio Romano tuviera más control sobre la gente, es decir, generar más miedo y que toda la gente pues se inclinara ante los romanos, cosa que en Jesucristo nunca pasó. Pero también sucedió una cosa muy importante, y esto es la mirada, cómo los apóstoles y los discípulos veían a Jesucristo. ¿Y cómo lo veían? Y no solamente los apóstoles y los discípulos, sino que toda la gente y durante todo el tiempo que había transcurrido antes de la llegada de Jesucristo. Y es que todo el mundo se esperaba la llegada del Mesías. Ese Mesías que venía a liberarlos de la esclavitud de los romanos, del Imperio Romano. Pues eso es lo que ellos querían y eso es lo que ellos estaban esperando. Pero también eso es lo que ellos estaban viendo en Jesucristo. Cosa que Jesucristo nunca les habló de esto y nunca les dijo que Él iba a echar afuera a los romanos, jamás de los jamases. Y esto nos pasa muchas veces en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros le ponemos atributos a aquella persona y le ponemos unos ideales que ni siquiera tiene aquella otra persona. Y muchas veces tú estás con la persona no por la persona, sino por el ideal que tú tienes acerca de aquella persona. Todos los atributos que tú le has colgado a aquella persona, pues muchas veces tú andas así en el mundo. Y tú andas no por lo que es, sino por lo que te imaginas que es, por tus ideales que tú le has colgado a aquella persona. Y vaya, pobre persona, pues imagínate hacer cumplir todos tus ideales en ella. Para ti eso es muy difícil y no creo que te los vaya a conceder porque ni siquiera están dentro de sus facultades. Pues a Jesucristo así pasó con Jesucristo.
Y sabes una cosa, cuando se dan cuenta los discípulos y los apóstoles de que las cosas no iban a ser así como ellos las piensan, que no solamente Jesucristo los iba a liberar del Imperio Romano, no, sino que Jesucristo los iba a liberar de su propia esclavitud, los iba a liberar del pecado, pero también los iba a liberar de su propia mentira y los iba a liberar sobre todo de esa gente que muchas veces induce al mal. Y Jesucristo para eso viene. Por supuesto que Jesucristo tiene todas las facultades para sacar a cualquier ejército, por supuesto que tiene todas esas facilidades y con mucha potencia y fuerza lo puede hacer. Pero Jesucristo no vino a eso. ¿Y sabes por qué? Porque un romano también es hijo de Dios. Y por supuesto que el mismo Dios no puede estar contra sus hijos. Pues al escuchar todo esto, los discípulos y los apóstoles, ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Pues lo que pasó fue de que se desmotivaron y se desanimaron. Y con la transfiguración hace Jesucristo que una vez más vuelvan a recobrar la fe en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y con la transfiguración, pues les vuelve a dar ese ánimo, esa motivación que tanto necesitan. Hay más en este relato de la transfiguración. Dice que se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué solamente con estos tres apóstoles? ¿Acaso ellos eran los preferidos? Pues mira, no lo sé si eran sus preferidos. Lo cierto es de que Jesucristo se hizo acompañar de estas tres personas. Pero también estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, van a ser muy importantes dentro de la historia del cristianismo. Claro, recuerda que Jesucristo, Él es la cabeza de todo y Jesucristo, Él es la primera piedra sobre la cual se va a cimentar este estilo de vida que se llama el cristianismo. Y claro, Pedro va a ser el encargado y va a estar al frente de dirigir a todos los apóstoles y a todos los discípulos. Y también Santiago va a ser el primer mártir después de la resurrección de Jesucristo. Y Juan, el más joven de todos los apóstoles, que de él vamos a tener 3 cartas, vamos a tener su evangelio y vamos a tener el libro del Apocalipsis. Es decir, a Juan se le va a llamar el teólogo y también se le va a llamar pues el apóstol más fino y más cercano de Jesucristo, el que se va a mantener en la cruz junto con María. Y hay mucho también por comentar. Dice que cuando Jesucristo hacía oración, se transfiguró. Y fíjate nada más cómo la oración te transfigura a ti. Es decir, tú llegas con el Señor Dios con una situación, quizá momentos muy difíciles, quizá con una preocupación, quizá con una angustia, o quizá traes ahí un nudo pero bien atorado en tu mentecita que no lo puedes desenredar. Y como cuando estás con el Señor Dios, cómo Él te da sabiduría, cómo te da luz y cómo a partir de allí tú te transfiguras también. Y todo esto ocurre en la oración, en la cercanía con el Señor Dios, en el contacto con Dios. Y cómo tú lo vas experimentando a Dios en esos momentos tan duros y tan difíciles. Y esa es tu transfiguración, porque la divinidad en esos momentos te está tocando. Y como te toca a ti, pues tú también vas a tocar a otros muchos que están en momentos muy oscuros, momentos difíciles para ellos. Pero sí es necesario que también tú los ilumines. Y todo esto pasa en la oración.
Por eso, darte tu tiempo. Recuerda que en este Evangelio de San Lucas no nos dice el nombre, pero en los libros apócrifos dice que era el monte Tabor. A lo que voy es a lo siguiente: cómo me gustaría que el monte Tabor fuera estando con el Santísimo, que tu monte Tabor fuera ese templo que tanto te gusta ir a ti o que te sientes tú cómodo, o bien por motivos de trabajo, por motivos de tiempo, que tu monte Tabor pues sea tu habitación, que ahí te encierres, que apagues el celular y te pongas en oración, que te pongas a platicar con el Señor Dios y que ahí te encuentres con Él y que ahí ocurra tu transfiguración. Pero también ahí se aparecieron dos grandes, que fue Moisés y que fue Elías. Moisés representa la ley. Moisés representa ese gran liberador, el que sacó al pueblo de Israel de su esclavitud para su libertad. Y también Elías, que para mí representa a los profetas y representa a la palabra. Y me llama mucho la atención lo que dice a continuación. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Caramba, hombre, Pedro se siente tan seguro estando allá arriba y propone quedarse allá arriba y hacer 3 chozas, una para Jesucristo, una para Moisés y otra para Elías. Lo que pasa es que allá arriba está la paz, está una falsa tranquilidad. Y lo que pasa que en la parte de abajo está la gente que necesita a Jesucristo, la gente con todas sus necesidades. Están los enfermos que necesitan un milagro, están los endemoniados que necesitan que le saquen a ese demonio. Hay tanto trabajo en la parte de abajo. Y por supuesto, Jesucristo no se puede quedar en esa falsa paz, en ese falso acomodamiento. Y lo que pasa es que todo el mundo buscamos la ley del menor esfuerzo, todos buscamos la ley del confort, todos buscamos de que nadie nos moleste y muchas veces todos buscamos de que nadie mueva nuestros horarios, nuestros compromisos, nuestra vida social, nadie que los toque. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo no se puede quedar en la parte de arriba. Jesucristo va a bajar y va a bajar por muchos motivos. El primer motivo es que la gente lo necesita. Necesita luz, tanta gente. Necesita sabiduría y necesita milagros. Necesita la palabra del Señor Dios. Pero también Jesucristo tiene que terminar su misión. Y Jesucristo tiene que llegar a Jerusalén y Jesucristo va precisamente para padecer, para morir y para resucitar. Es decir, que a Jesucristo nadie lo puede detener, ni el temor de la muerte, ni la muerte, ni nadie. Y lo que viene para Jesucristo, pues bienvenido, porque Jesucristo para eso vino. Vino para dar la vida por cada uno de nosotros. De tal manera que este acontecimiento de la transfiguración pues nos da mucha luz para nuestro caminar y para nuestro acontecer. Y más adelante va a decir así: se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Lo que viene de la nube es algo extraordinario, y esta nube se va a aparecer muchas veces en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy solamente vamos a analizar las palabras de Dios que se manifiesta en la nube y dice así: este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Y ese es el mandato: escuchar al Maestro Jesucristo. Escuchar sus enseñanzas, escuchar su sabiduría, porque todo Jesucristo es luz.
y esa luz es la que necesitamos para nuestro diario acontecer. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.